Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos de corporaciones locales. Volumen 1. Tema 10. Las fuentes del derecho administrativo y la Constitución, la ley y las disposiciones normativas con fuerza de ley. 1. Introducción. La teoría de las fuentes del derecho en general, así como las del derecho administrativo en particular, comprende y abarca dos grandes grupos de cuestiones. A el de la determinación y análisis de las fuentes propiamente dichas, esto es, cuáles son las formas en que se manifiesta la potestas normandi. B. El de su ordenación o jerarquía. De ambos problemas vamos a ocuparnos a continuación. Como dice Garrido Falla, son fuentes del derecho administrativo, aquellas formas o actos a través de los cuales el derecho administrativo se manifiesta en su vigencia. El segundo de los problemas arriba enunciados nos conduce al estudio del llamado principio de legalidad y sus dos grandes manifestaciones, el principio de jerarquía normativa y el principio de reserva de ley. El principio de legalidad, que es, como dice García de Enterría, la más importante de las columnas sobre las que se asienta el derecho administrativo, supone la sumisión total y absoluta de la administración al derecho. Ello se traduce en la sumisión de la actuación de la Administración a las prescripciones del Poder Legislativo, así como en el respeto absoluto en la producción de normas administrativas al orden escalonado de la jerarquía de las fuentes, lo cual implica que tanto las normas del Ejecutivo, reglamentos, como los actos que del mismo emanan, no pueden contradecir una ley formal ni invadir la reserva de ley. Por lo demás, el primero de los problemas enunciados al comenzar el tema nos permite clasificar las fuentes del derecho administrativo en fuentes directas escritas como la ley y el reglamento, directas no escritas como la costumbre y los principios generales del derecho, e indirectas como la jurisprudencia y los tratados internacionales. Interesa ahora colocar en un orden jerárquico y escalonado las distintas fuentes que se acaban de enumerar, lo que significa tanto como establecer el orden de aplicabilidad de las normas jurídicas al caso concreto y el criterio para solucionar las contradictorias prescripciones que se encuentren en normas de distinto rango. Para ello, Garrido Falla maneja dos criterios fundamentales, el criterio de la primacía del derecho escrito y el criterio de la jerarquía del órgano del que emana la regla escrita de derecho. Por aplicación del primer criterio, las fuentes no escritas van a quedar relegadas en el derecho administrativo a la categoría de fuentes subsidiarias. Esto es, desde luego, rigurosamente cierto si se pone en contraste la ley formal, constitucional y ordinaria, con la costumbre, pues aun dando por supuesta la solución positiva al problema de su existencia en derecho administrativo, únicamente será posible acudir a ella en defecto de regulación expresa legal sin que, por lo demás, pueda admitirse una costumbre contra legem. Por lo que se refiere a los principios generales del derecho, también debe decirse, en términos generales, que su aplicación es subsidiaria y que, por tanto, sólo podrán ser invocados a falta de texto jurídico escrito aplicable a la cuestión controvertida. Y por lo que se refiere a otras fuentes como la jurisprudencia y los tratados internacionales, ya se ha señalado que sólo tienen un valor indirecto en derecho administrativo, por lo que su enumeración queda al margen del estricto problema de la jerarquía de las fuentes, que queda entonces establecida de la forma que veremos a continuación. 2. La Constitución Española de 1978 como fuente del derecho. 2,1. Aspectos generales. Las leyes constitucionales ocupan el escalón supremo de la jerarquía normativa en cualquier sistema jurídico. En nuestro ordenamiento jurídico, este vértice de la pirámide normativa está constituido por la Constitución Española de 1978, aprobada por las Cortes el 31 de octubre de 1978, ratificada mediante referéndum el 6 de diciembre,
sancionada por el Rey el 27 de diciembre de 1978 y publicada, y entró en vigor el 29 del mismo mes. Dos notas fundamentales caracterizan y determinan el valor jurídico de la Constitución: constituir la superlegalidad formal y la superlegalidad material de todo el ordenamiento. A constituye una superlegalidad formal, porque para su reforma o modificación se establecen especiales dificultades. Esta materia viene regulada en los artículos 166 a 169 de la Constitución española. B. Constituye la superlegalidad material. Su rango es superior al de las demás leyes. El carácter de ley superior de nuestra Constitución es evidente cuando una ley ordinaria entra en conflicto con ella. La Constitución debe prevalecer. 2,2. El bloque de la constitucionalidad. La expresión bloque de la constitucionalidad se ha incorporado a nuestra lengua y es hoy de uso frecuente en el discurso jurídico y político. El propio Tribunal Constitucional emplea el término en un doble sentido: como conjunto concreto de normas aplicables al caso que juzga, STC 10/82 y 26/82, o como el elenco de todas las normas que prevalecen sobre las restantes leyes en relación con la delimitación de competencias entre Estado y comunidades autónomas, STC 38/83, que lo considera integrado por la Constitución y los Estatutos de Autonomía. Estas oscilaciones de la jurisprudencia constitucional se encuentran también en la doctrina. Santiago Muñoz Alonso identifica la noción de bloque de la constitucionalidad con los instrumentos normativos que, junto con la Constitución y como consecuencia de esta, es preciso tener en cuenta en todo momento para determinar con exactitud el régimen de una determinada competencia en el sentido de si pertenece al Estado o a las comunidades autónomas, y en qué sentido. De esta misma opinión son Tomás Ramón Fernández y García de Enterría, entre otros. Al aludir al bloque de la constitucionalidad, tanto el Tribunal Constitucional como los diversos autores antes citados toman frecuentemente como punto de referencia el art. 28,1 de la LOTC, para apreciar la conformidad o disconformidad con la Constitución de una ley, disposición o acto con fuerza de ley del Estado o de las comunidades autónomas. El tribunal considerará, además de los preceptos constitucionales, las leyes que, dentro del marco constitucional, se hubieran dictado para delimitar las competencias del Estado y las diferentes comunidades autónomas, o para regular o armonizar el ejercicio de las competencias de éstas. En la concepción kelseniana, la Constitución total es el complejo normativo, el conjunto de normas positivas de rango superior que distribuye territorialmente el poder, especialmente, pero no solo el poder legislativo, entre unas instancias centrales cuya competencia objetiva o materialmente limitada se extiende, sin embargo, en el espacio, a la totalidad del territorio, y otras instancias territoriales, cuya competencia es limitada tanto material como espacialmente. La peculiaridad de nuestro sistema nace de la ruptura de la coincidencia entre Constitución material, la Constitución total kelseniana, y Constitución formal, de haber sustraído a la Constitución formal una parte, la más importante de las normas de delimitación competencial. El bloque de la constitucionalidad, con independencia de la forma que revisten las distintas normas que en él se integran, es el núcleo esencial de la Constitución del Estado español como Estado compuesto. La heterogeneidad de las normas que lo integran impide incluirlas en el concepto de Constitución, que como concepto jurídico formal solo en parte las engloba, pero su común naturaleza materialmente constitucional hace imposible regatearles, al menos el adjetivo, y es esta tensión entre material y formal la que naturalmente ha llevado a la adopción de esta denominación. En su parte más importante, el bloque de constitucionalidad está formado por normas también constitucionales. Unas recogidas en el título 8 de la CE, son normas primarias, otras, las que forman el cuerpo central del bloque, las normas de delimitación competencial contenidas en los estatutos de autonomía, son normas constitucionales secundarias. Formalmente, lo que caracteriza a la norma constitucional es la indisponibilidad para el legislador ordinario, y éste ni pudo por sí solo aprobar los estatutos de autonomía ni puede hoy, dadas las previsiones en ellos contenidas acerca de su reforma,
modificarlos o derogarlos. Junto a las normas constitucionales primarias y secundarias, el bloque de la constitucionalidad comprende también una considerable variedad de normas de rango subconstitucional. Algunas previstas ya expresamente en la misma Constitución, como las normas de delimitación de competencias o de regulación en el ejercicio de competencias estatutarias concretas. Por EJ, las leyes a las que se remiten los arts. 149.1,29, 152,1 y 157,3 CE. Otras posibles en virtud de una expresa habilitación al legislador, especialmente en el art. 150 CE. Otras, por último, incluidas en él por remisión de algunos estatutos de autonomía, así por EJ, el Estatuto de Radio y Televisión al que remiten varios estatutos de autonomía. 3. La ley. 3,1. Concepto de ley. Es definición universalmente conocida de la ley la que Santo Tomás de Aquino estableció en la Suma Teológica al concebirla como la ordenación de la razón al bien común, dictada por el que tiene a su cargo el cuidado de la comunidad y solemnemente promulgada. O la más escueta de Francisco Suárez al definirla simplemente como precepto común, justo y estable suficientemente promulgado. Entre las definiciones modernas, ha de citarse la de Federico de Castro, para quien la ley es la norma emanada directamente del poder soberano, reveladora de su mandato respecto de la organización jurídica de la nación. En el sentido técnico de fuente del derecho, la palabra ley se emplea en una doble acepción. En un sentido primario se llama ley a cualquiera de las reglas que tienen su origen en el poder del Estado, y se contrapone a la costumbre y a los principios generales del derecho. En un segundo sentido, más estricto, se reserva la palabra ley para la dictada por el órgano superior del Estado, y con la máxima solemnidad, distinguiéndose así de las normas dictadas por autoridades con función delegada, reglamentaria o ejecutiva. Ley en sentido formal es toda norma jurídica dictada por los órganos estatales, a los que el ordenamiento jurídico atribuye el poder legislativo. Y precisando aún más, García de Enterría y Tomás Ramón Fernández la definen como el acto publicado como tal ley en el Boletín Oficial del Estado, que expresa un mandato normativo de los órganos que tienen constitucionalmente atribuido el poder legislativo superior. Bajo el genérico concepto de ley se agrupan en el derecho positivo español diversas manifestaciones de la misma. Son las siguientes dejando aparte la Constitución. Es claro que no se integra dentro de este concepto genérico de ley, en sentido formal, la potestad reglamentaria de la Administración a la que nos referimos de manera pormenorizada en su sede. 3,2. Leyes orgánicas. 3.2,1. Características generales. La figura de las leyes orgánicas es una de las novedades más sobresalientes de la Constitución de 1978, y también una de las más complejas y discutibles. En una primera aproximación, pueden describirse como un tipo especial de leyes para cuya aprobación se requiere un quórum especialmente reforzado en el Congreso de los Diputados, por referirse a materias a las que la Constitución otorga una particular relevancia. Son, pues, dos las notas que las caracterizan: una nota material, el ámbito a que se refiere, y una nota formal, el procedimiento de elaboración. Uno, desde el punto de vista material, en primer lugar, las leyes orgánicas deben referirse necesariamente, o lo que es lo mismo, solo pueden ser dictadas, a las materias expresamente previstas en la Constitución española. De acuerdo con su artículo 81,1, son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los estatutos de autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. Este precepto diseña lo que podríamos llamar el ámbito necesario de actuación de las leyes orgánicas. Dichas leyes han de regular necesariamente estas materias, de tal forma que su regulación no puede ser llevada a cabo mediante leyes ordinarias. Pero, a la inversa, las leyes orgánicas no deben operar fuera de estas materias, careciendo de eficacia en la medida en que regulen cuestiones no comprendidas en la enumeración del artículo 81, o materias en las que otros preceptos de la Constitución española las exigen,
PJ Arts. 92 modalidades de referéndum, 104,2 Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, 107 Consejo de Estado, 116 Estados de alarma, excepción y sitio, 122 Ley Orgánica del Poder Judicial, 136,4 Tribunal de Cuentas, 141,1 Alteración de límites provinciales, 144 Algunos supuestos de constitución de comunidades autónomas, 150,2 Delegación de facultades estatales en las CCAA, 165 Tribunal Constitucional, etc., salvo que se trate de temas conexos con la regulación principal. 2. Por otro lado, las leyes orgánicas se caracterizan por un dato formal, cuál es el procedimiento exigido específicamente para su aprobación. De acuerdo con el apartado segundo del artículo 81 de la Constitución española, la aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Este es el único requisito que caracteriza a la ley orgánica. El texto de la misma deberá ser votado globalmente en el Congreso, por la mayoría cualificada citada. La ley orgánica no precisa de ser aprobada por mayoría especial alguna en el Senado, siguiendo en esta Cámara el procedimiento normal. Para un grupo de autores encabezados por García de Enterría, las leyes orgánicas no tienen rango superior a las leyes ordinarias, ya que entre ellas no cabe hablar de relación de jerarquía sino de separación, por tener un distinto ámbito competencial. Frente a esta opinión Garrido falla, partiendo del especial régimen de aprobación y modificación, mayoría absoluta, y del hecho de que la regulación de las materias de mayor trascendencia está reservada a la ley orgánica, defiende la superioridad jerárquica de estas normas sobre las leyes ordinarias. 3.2,2. Un caso particular: los estatutos de autonomía. Dentro de las leyes orgánicas, hay que destacar una categoría muy singular, que no es otra que la que forman los estatutos de autonomía de las distintas comunidades autónomas. La propia CE denomina a los estatutos como leyes orgánicas en su artículo 81,1, pero se diferencian de las demás leyes orgánicas fundamentalmente en su procedimiento de elaboración y reforma y en su contenido material. Así, en cuanto a su procedimiento de elaboración, destacar someramente que existe un procedimiento ordinario, art. 143 y 146 CE, un procedimiento especial, artículo 151 CE, y dos procedimientos extraordinarios, art. 144b y disposición transitoria cuarta. Por otro lado, en cuanto a su contenido material se afirma que los estatutos de autonomía constituyen la norma fundamental básica de cada comunidad autónoma. Art. 147,1 CE, en un doble sentido. En primer lugar, por cuanto el estatuto es la norma que instituye, que erige y hace nacer a la vida jurídica a un ente público antes inexistente, e institucional también, porque el estatuto concreta el marco constitucional, definiendo las instituciones políticas y administrativas de gobierno de cada comunidad y las funciones que específicamente asume. 3,3. Leyes ordinarias. 3.3,1. Estatales. Son leyes ordinarias las leyes de Cortes, es decir, las que emanan del órgano legislativo ordinario que son las Cortes Generales, formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado según preceptúa el artículo 66 de la Constitución. No obstante, debemos aclarar que el texto de nuestra Carta Magna no define ni aclara lo que deban ser estas leyes, de forma que se definen por exclusión. Son todas las que no sean otro tipo de ley o disposición con este rango. Constitucionalmente cabe distinguir con arreglo al artículo 75 de la Constitución española entre leyes de pleno y leyes de comisión, si bien no tiene repercusiones en la práctica una vez promulgadas unas y otras, ya que según dicho artículo, las cámaras funcionarán en pleno y por comisiones. Las cámaras podrán delegar en las comisiones legislativas permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. El pleno podrá, no obstante, recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de esta delegación. Quedan exceptuadas de lo dispuesto en el apartado anterior
la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los presupuestos generales del Estado. Por lo demás, el procedimiento de elaboración de las leyes puede iniciarse bien por las propias cámaras, en cuyo caso recibe el nombre de proposición de ley, cuya tramitación se regulará por los reglamentos de las cámaras, art. 89, o bien por el Consejo de Ministros, en cuyo caso se denomina proyecto de ley, que envía al Congreso para su estudio, elaboración y en su caso aprobación, art. 88. En desarrollo de los artículos 87 y 88 de la Constitución Española, el artículo 22 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre del Gobierno, regula la iniciativa legislativa del Gobierno, remitiéndose para ello a los principios y reglas establecidos en el título B de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En relación con el texto de los aludidos artículos, solo cabe insistir en la prioridad que el artículo 89 concede a la iniciativa legislativa del Gobierno sobre la iniciativa de las cámaras. La actuación legislativa del Senado viene regulada por lo dispuesto en el artículo 90, al decir: aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su presidente dará inmediata cuenta del mismo al presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste. El Senado, en el plazo de 2 meses y a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta. En caso de veto, el texto inicial o por mayoría simple, una vez transcurridos 2 meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas aceptándolas o no por mayoría simple. El plazo de 2 meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de 20 días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados. Parece, pues, a la vista de lo transcrito, que este artículo reduce a una mera labor de revisión la función legislativa del Senado. Y, finalmente, tras esta actuación legislativa del Senado, el último estadio en el proceso de elaboración de las leyes corresponde a la sanción y promulgación de las mismas. Dispone a este respecto el artículo 91 que el Rey sancionará en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales y las promulgará y ordenará su inmediata publicación. 3.3.2. Las leyes de las comunidades autónomas. En nuestro ordenamiento jurídico, las comunidades autónomas son también, junto con el Estado, titulares de potestades legislativas, esto es, del poder de dictar normas con rango y fuerza de ley. Aunque de manera indirecta, la Constitución española reconoce dicha potestad legislativa a las comunidades autónomas en el apartado primero del artículo 152, cuando habla de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma, y más explícitamente en el artículo 153A, cuando remite al Tribunal Constitucional el control de la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley. Cabe destacar que las leyes de las comunidades autónomas no están subordinadas jerárquicamente a las leyes ordinarias nacionales, sino que la relación entre ambos tipos de leyes ha de ser de coordinación sobre la base del reparto de las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, diseñado en la Constitución y desarrollado posteriormente con las normas que se han visto en su sede. 3.3.3. Leyes de conexión con los subsistemas autonómicos. Se trata de leyes ordinarias pero que ostentan características particulares, por atender precisamente a lo que hemos comentado, a la debida coordinación entre el ordenamiento estatal y el ordenamiento de las comunidades. Un caso particular que merece la pena analizar, aunque sea brevemente. A ellas se refiere el artículo 150 de la Constitución y son las siguientes. 1. Leyes marco. Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las comunidades autónomas la facultad de dictar,
para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los tribunales, en cada ley marco se establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las comunidades autónomas. 2. Leyes de transferencia o delegación. El Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado. 3. Leyes de armonización. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de estas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad. 3,4. Legislación delegada al Gobierno. Decretos leyes y decretos legislativos. Se trata, dicen García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, de una variedad legislativa ambigua por cuanto participan simultáneamente de la naturaleza de los reglamentos, al proceder del Gobierno y no de las Cortes Generales, y de las leyes, al tener fuerza de tal y, por tanto, poder derogar o modificar otras leyes y no poder ser afectadas por simples reglamentos. 3.4,1. La legislación técnica, los decretos legislativos. La llamada genéricamente legislación delegada o delegación legislativa consiste, sencillamente, en una transferencia de la potestad legislativa que a favor del Gobierno hace el Poder Legislativo, de manera que aquella pueda participar en la ordenación jurídica de la sociedad. Ahora bien, teniendo en cuenta que se trata de una transferencia de ejercicio, pero no de titularidad. En el derecho español, la legislación delegada cuenta con expresa cobertura constitucional. En efecto, dispone el artículo 82,1 de la Constitución española, que las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior. Es decir, que se prohíbe con ello la delegación respecto de aquellas materias que hayan de ser objeto de regulación y desarrollo mediante ley orgánica. Conforme al artículo 82,2 CE, se prevén dos variedades de leyes, los textos refundidos y los textos articulados, si bien ambos tipos se conocen con la denominación genérica de decretos legislativos. Así, dispone el artículo 85 que las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de decretos legislativos. Las diferencias entre ambos tipos de decretos legislativos pueden resumirse así. A textos refundidos. Cuando una pluralidad de textos legales regula una misma materia, es normal y conveniente que el último de ellos delegue en el Gobierno la facultad de unificar o refundir todos, de modo que se simplifique y sistematice así la legislación vigente sobre dicha materia. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. Art. 82,2. Lo que se confiere al Gobierno no es la facultad de dictar nuevas normas jurídicas, sino la de sistematizar las ya existentes, sobre todo en los casos en que la materia es compleja y así lo aconseja la lógica. En relación con estas refundiciones, el artículo 82,5 dispone que la autorización habrá de otorgarse al Gobierno, sin que quepa la subdelegación a otros órganos distintos del propio Gobierno. Ha de otorgarse de forma expresa, para materia concreta, sin que pueda entenderse concedida de modo implícito, y ha de fijar plazo para su ejercicio. No puede entenderse concedida por tiempo indeterminado. B. Textos articulados. Proceden de una delegación que confieren las Cortes Generales al Gobierno para que redacte una ley conforme a unas bases que el propio legislador ha enunciado. Ley de bases. Como dice García de Enterría, se trata de una delegación más amplia que la del caso anterior, ya que se realiza aquí una auténtica función creativa de normas, si bien tal creación no es libre, sino que ha de ajustarse a las bases dadas.
Según el mencionado artículo 82,2, la delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados, añadiendo el párrafo 4 que, las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. Este precepto se completa con dos límites o cautelas restrictivas de las leyes de bases contenidas en el artículo 83 al decir que, las leyes de bases no podrán en ningún caso autorizar la modificación de la propia ley de bases. B. Facultar para dictar normas con carácter retroactivo. C. Modalidades de control de la legislación delegada. Cabe, finalmente, referirse al control de los excesos de delegación. El artículo 82,6 dispone a este respecto que, sin perjuicio de la competencia propia de los tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control. Artículo que hace referencia, por un lado, al control jurisdiccional y, por otro, al control parlamentario de la legislación delegada. Al último hace referencia también el artículo 84, al decir, cuando una proposición de ley o una enmienda fueran contrarias a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno estará capacitado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación. Así pues, una primera forma de control de la legislación delegada es la fiscalización que puede ejercer el propio órgano delegante, es decir, las Cortes Generales. Por otra parte, no cabe duda alguna en cuanto al control que puede ser ejercitado por el Tribunal Constitucional, al que corresponde conocer del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. Art. 161. 3.4,2. La legislación urgente, los decretos leyes. A. Concepto y ámbito. Tras los decretos legislativos, la Constitución regula los decretos leyes como normas excepcionales de urgencia. Los define García de Enterría como toda norma con rango de ley que emana por vía de excepción de un órgano que no tiene atribuido el poder legislativo, concretamente del Gobierno o Consejo de Ministros. A los decretos leyes se refiere el artículo 86 de la Constitución al decir: en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título primero, al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general. Los decretos leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia. Presupuesto de hecho determinante de la legitimidad del ejercicio de la referida facultad normativa es, pues, la existencia de una situación de necesidad, cuya excepcionalidad quiere subrayarse mediante su adjetivación de extraordinaria, esto es, inusual e imprevisible y urgente, es decir, no susceptible de ser afrontada a través del procedimiento legislativo, ni siquiera por el procedimiento de urgencia que prevén los reglamentos de las cámaras. Desgraciadamente, para perjuicio de nuestro sistema democrático y parlamentario, este concepto de urgencia y de excepcionalidad se ha interpretado de forma tan amplia, que se ha desvirtuado la esencia de esta figura, de forma que por vía de los decretos leyes se han aprobado normas que nunca hubieran visto la luz por carecer sus promotores del debido consenso o, al menos, de las mayorías necesarias para su promulgación ortodoxa porque, por ejemplo, cuenten con mayoría parlamentaria en el Congreso, pero no en el Senado. Por eso se habla de gobernar a golpe de decreto. La facultad de producir este tipo de normas en los casos excepcionales ya indicados corresponde única y exclusivamente al Gobierno como tal, y no a ningún otro órgano distinto,
ya sea su propio presidente o sus miembros. El decreto-ley, tal y como está configurado por el texto constitucional en vigor, tiene expresamente vedado el acceso a determinados ámbitos materiales, que el artículo 86 del mismo señala expresamente, que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título primero, al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general. B. La revisión parlamentaria del decreto-ley. El artículo 86 del texto constitucional establece al efecto dos procedimientos diferentes, el debate y votación de totalidad mediante los cuales el Congreso, en pleno o, en su caso, la Diputación Permanente del mismo, a quien corresponde según el art. 78,2 velar por los poderes de la Cámara cuando ésta no esté reunida y ejercer sus facultades en estos supuestos si hubiese sido disuelta o hubiere expirado su mandato. Habrá de pronunciarse expresamente sobre su convalidación o derogación en bloque en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación, o bien, la tramitación del mismo, durante dicho plazo como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Hacemos hincapié en que es al Congreso de los Diputados solo y no a las dos cámaras, al que corresponde esta revisión. La decisión favorable a la ratificación del decreto-ley no convierte a este en ningún caso en una verdadera ley. La práctica parlamentaria antes aludida negó, desde el primer momento, este efecto al acto de ratificación, que se publica en el Boletín Oficial del Estado como acuerdo de la Presidencia de la Cámara. En este sentido se ha orientado también la jurisprudencia constitucional, según la cual, no puede considerarse que el decreto-ley se haya convertido en ley formal del Parlamento tras el acuerdo de convalidación, sino únicamente que se ha cumplido con el requisito constitucional, del que dependía la pervivencia en el tiempo, con fuerza y valor de ley, de la disposición producto del ejercicio de la potestad normativa extraordinaria que al Gobierno le reconoce la Constitución. Esta interpretación parte, sin duda, de la observación de que la ratificación del decreto-ley se realiza por una sola de las cámaras, con total exclusión de la otra del procedimiento correspondiente, lo que impide evidentemente su equiparación total a la ley propiamente dicha. Si el pronunciamiento es negativo, el decreto-ley queda derogado, término este que supone que los efectos de la decisión de la Cámara se producen ex nunc y que, en consecuencia, no quedan afectados por ella los actos aplicativos producidos durante la vigencia de la norma. Finalmente, cabe indicar que los decretos-leyes vienen caracterizados por una serie de notas fundamentales. 1. El órgano del que emanan es el Gobierno. 2. Equiparación absoluta a la ley en sentido formal, mientras no sea derogado por el Congreso. 3. El Gobierno ejerce, al menos provisionalmente, una auténtica potestad legislativa. 4. Es una disposición legislativa provisional, aunque más técnico desde el punto de vista jurídico hubiera sido emplear el término temporal. 5. Hay una serie de materias reservadas a la ley y expresamente prohibidas al decreto-ley. 3.4.3. Comparativa entre ambas figuras. De todo lo expuesto cabe señalar diversas analogías y diferencias entre el decreto-ley y los decretos legislativos. Así, las primeras se concretan sobre todo en que ambos emanan del Gobierno y tienen el valor de ley. Y en cuanto a las diferencias, se pueden resumir así en este cuadro comparativo. Decreto-ley. Decreto legislativo. Arts. 86 CE. 82 a 85 CE. Causa. Razones de urgencia, necesidad. Razones técnicas legislativas. Intervención del legislativo. El Congreso de los Diputados los aprueba con posterioridad a su promulgación. Las Cortes delegan esta potestad en el Gobierno con anterioridad a su redacción. Durante el plazo para su convalidación, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia. Tipos. Textos articulados, ley de bases. Textos refundidos, ley ordinaria. Materias excluidas. Instituciones básicas del Estado, derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, TIT, ICE.
régimen de las comunidades autónomas ni derecho electoral general. Materias de ley orgánica. Plazo de vigencia. Provisional, hasta convalidación por Congreso en procedimiento especial y sumario. Como ley ordinaria en caso de convalidación. Como ley ordinaria una vez promulgado. Prohibiciones. No delegación implícita ni genérica ni indefinida. No subdelegación. La ley de bases no puede autorizar su propia modificación ni facultar para dictar normas retroactivas. Control. Inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente sobre su convalidación o derogación, en procedimiento especial y sumario. Ante contradicción con proposición de ley o enmienda, el Gobierno puede oponerse. Pueden establecerse fórmulas adicionales de control.